Hola, soy Gael y les vengo a hablar de la coagulación. ¿Qué es la coagulación? Por ahí empezamos. La coagulación, cuando tú te cortas, te va a quedar una herida abierta y te va a empezar a salir sangre. Cuando la sangre empieza a secarse, eso es la coagulación. La coagulación, prácticamente cuando un vaso sanguíneo se rompe, es que las plaquetas empiezan a unirse con glóbulos blancos y rojos para cerrar esa herida y no haya más pérdida de sangre. Científicamente a este proceso se le llama hemostasia. Así es nombrado científicamente al proceso que consta de que los organismos disponen de un sistema de seguridad que les permite detener la hemorragia. ¿Qué pasa cuando el coágulo ya no sirve? Debe de haber un mecanismo para quitar ese coágulo, que ya es inútil, que ya es inservible. Si lo hay y se le determina fibrinólisis. Ese es el nombre que se le da cuando el mecanismo ya quita el coágulo inservible para que no haga para que no haga daño, en resumen. Es necesaria son necesarios los dos procesos porque sin uno no puede funcionar bien el otro. Cuando ocurre la ruptura de un vaso sanguíneo, da lugar a tres series de acontecimientos destinados a detener la pérdida de sangre. Este, y así se pueden estudiar las siguientes tres fases de las que vamos a hablar en el proceso de la hemostasia: la fase vascular, la fase plaquetaria y la fase de coagulación. La fase vascular, en primer lugar. Se produce una vasoconstrucción local para reducir el flujo sanguíneo a la zona dañada. Es un proceso reflejo de naturaleza simpática, donde además de liberar sustancias como la serotonina, que ayuda a la vasoconstrucción, sin embargo, la reducción de la luz vascular, aunque sea importante, es insuficiente por sí misma de tener por, es ineficiente por sí misma de tener la hemorragia. La fase plaquetaria. Como ya se ha comentado, las plaquetas son elementos fundamentales en la coagulación de la sangre. Mm, al dañarse el endotelio vascular, estas células contactan y se adhieren a la superficie vascular alterada. Secretan factores agregantes ADP tromboxano A2, cambian de forma emitiendo pseudópodos uniéndose unas con otras para formar inicialmente agregados reversibles o primarios y posteriormente un construir un agregado irreversible o secundario que determinará el llamado tapón plaquetario. Este tapón, aunque laxo, puede bloquear con éxito pequeñas roturas vasculares, pero si el daño es mayor, se hace la necesaria de la formación de un verdadero coágulo sanguíneo para detener la hemorragia. La fase de coagulación comprende una serie de reacciones con la intervención de numerosos componentes de la sangre. Los factores de la coagulación sanguínea, la mayor parte de ellos se encuentran en el plasma en forma de proenzimas. Se nombran con números romanos con el sufijo A para indicar que están activados. Se sintetizan en el hígado, donde la vitamina K es necesaria para la producción de los factores 2, 7, 9 y 10.
En el proceso de coagulación sanguínea se distinguen tres etapas: formación de activador de protombina, formación de trombina y conversión de fibrinógeno en fibrina. Ahora les hablaré de otro mecanismo, por así decirlo. Es la vía extrínseca. Este mecanismo se inicia cuando la sangre abandona la luz de los vasos y establece contacto con los tejidos lesionados y con la tromboplastina tisular liberada. Además, también intervienen fosfolípidos de origen tisular. El F3 es el cofactor necesario para activar el F7 y este F7, unido a la tromboplastina y en presencia de CA2, convierte rápidamente el F10 en F10A. Además, el F10A hidroliza el complejo del F7. Forma con la tromboplastina lo que se constituye un proceso de retroalimentación positiva de gran interés. Es una vía tipo explosivo por la rapidez de actuación. Y ahora el proceso de la vía intrínseca. Este proceso se inicia con el traumatismo a la propia sangre o el contacto de esta con una superficie extraña a la del endotelio del vaso sanguíneo, produciéndose la activación del F17. Anteriormente dije que era F7, me equivoqué, era F17. Y continuando con la serie de reacciones enzimáticas en cascada, que concluyen con la formación del F10, el F10A, con fosfolípidos plaquetarios, CA2 y factor 5, constituyen el activador de protombina. Se trata de una vía más lenta que la anterior, pero este mecanismo se pone en marcha cuando se trabaja con sangre extravasada en el laboratorio. Ahora la formación de trombina. La trombina se forma a partir de la escisión de la molécula de protombina. La velocidad a la formación de la trombina es el factor más importante que determina el tiempo necesario para la coagulación. La acción F10A en presencia del CA2, pero sin la participación de otros cofactores, es excesivamente lenta. Sin embargo, la activación de la protombina se acelera unas 1000 veces cuando el F10A interviene junto con el F5A, fosfolípidos e iones CA2. Para que el F5 pueda participar como cofactor en esta reacción, debe ser activado mediante la acción proteolítica limitada de la propia trombina del F10A o de ambos, de forma similar a lo que ocurre en la vía intrínseca con el F17. La trombina formada puede catalizar la conversión del fibrilógeno en fibrina en la tercera fase del proceso de coagulación. Hablemos de la conversión de fibrilógeno a fibrina. El fibrinógeno es una proteína dimétrica producida en el hígado. La formación de la fibrina tiene lugar por acción enzimática en la trombina limitada a enlaces ARG GLI del fibrinógeno. La trombina libera fragmentos peptídicos pequeños, fase a la que
sigue la agregación de los monómetros de fibrina. El polímero, el polímero de fibrina así formado es todavía soluble y forma una malla inicialmente poco compacta. Posteriormente, y gracias a la intervención del F17, esta se hace insoluble y la red de fibrina se compacta. El F17 es activado por la trombina en presencia del CA2. El F17A activo. Esta cumple una doble función: la estabilización del coágulo de fibrina, y la protección del mismo al impedir la fibrinólisis excesiva. Ahora les voy a hablar sobre la fibrinólisis. El organismo dispone del llamado sistema fibrinolítico, cuya función consiste en la destrucción de lisis o del coágulo sanguíneo, una vez que éste ha cumplido su misión, obviamente. Ya cuando está seco, ya cuando está más o menos así, mire, así, ya cuando ya cumplió su función, pues, en resumidas cuentas. El plasma normal contiene plasminógeno, un precursor inactivo en la enzima pretolítica, creo que es así, plasmina. La PLS, así es como se abrevia, la PLS produce la lisis de fibrina actuando sobre las uniones ARG, LIS, dando lugar a fragmentos solubles de tamaño decreciente, conocidos como productos de degradación de la fibrina. La acción proteolítica de la PLS se ejerce además en numerosas proteínas, incluyendo el fibrinógeno y la protombina. La activación del PLMG requiere la activación proteolítica de enzimas conocidas como activadores del PLMG, por obvias razones. Existen dos tipos de activadores con propiedades funcionales e inmunitarias diferentes del activador del PLMG: el tipo tisular y el activador del PLMG tipo urosinasa. Ambos tipos de activados son segregados por las células endoteliales, aunque el UPA, que es el tipo urosinasa, se produce también en otros tejidos. Ahora hablemos de algunas formas para el tiempo de coagulación. Está el método Duke, que se hace una incisión estandarizada en el lóbulo de la oreja y se registra el tiempo requerido para que cese el sangrado de la piel en un periodo de tiempo. Lo normal es de 1 a 3 minutos y ya prolongado es de encima de 3 minutos. El método de Ivy: se coloca el esfigmomanómetro alrededor de la parte superior del brazo y se insfula creo que a 40 mmHg. Posteriormente se realizan 3 incisiones en la parte externa del antebrazo y se pone en marcha un cronómetro para medir el tiempo que se deje de sangrar. Lo normal es hasta 5 minutos y ya lo prolongado es encima de 5 minutos. La prueba del lazo o Rumpelid. Normalmente la pared vascular nos permite extravasificación de sangre. Sin embargo, en algunas situaciones anormales
tales como la desnutrición, intoxicaciones, trombocitopenias, de desarreglos hormonales. Se puede presentar una fragilidad del endotelio capilar, o pared vascular, que permite una salida normal de la sangre hacia los tejidos circulantes, lo que se traduce en la aparición de petequias. Por lo tanto, es una medida de integridad de los componentes vascular y plaquetario. El principio, la prueba de lazo o torniquete consiste en aplicar una presión positiva en el antebrazo del paciente y observar en un tiempo determinado la aparición de petequias en el antebrazo por debajo del sitio de la lesión. Los valores de referencia son la negativa, la no aparición de petequias y la positiva, la aparición de petequias en el antebrazo por debajo del sitio de la lesión. La retracción del coágulo o método cualitativo es la retracción del coágulo, depende del número de plaquetas, de su actividad funcional y la concentración de fibrinógeno. El grado de retracción se controla muy bien con el número de plaquetas. Los valores de referencia es el retráctil. El coágulo sanguíneo se desprende totalmente del tubo de ensayo y la parcialmente retráctil, solo una porción del coágulo se desprende, y la irretráctil, el coágulo se mantiene adherido a las partes del tubo. Prosigamos con algunos trastornos hemorrágicos. Son algo así como las enfermedades de la coagulación o algo así. Son defectos adquiridos de la función plaquetaria, defectos congénitos a la función plaquetaria, la coagulación intravascular diseminada, deficiencia de protrombina, deficiencia del factor 5, deficiencia del factor 7, deficiencia del factor X y deficiencia del factor 11, la hemofilia C. Con esto concluyo el video, porque el teléfono ya me está quitando el espacio, ya no tengo mucho de almacenamiento. Espero les haya gustado. Denle like y suscríbase.